7 de la mañana, 3 minutos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por amanecer con nosotros. Hoy es viernes 13 de diciembre de 2024. Tenemos una mañana llena de noticias, una mañana llena de titulares. Ya en instantes se va a poner en comunicación con nosotros, lo vamos a poder ver en pantalla, a don Darío Arizmendi, el dueño de las mañanas durante décadas en Colombia, uno de los periodistas más destacados en el país, una de las personas a quien extrañamos todas las mañanas los colombianos. Don Darío está en uso de buen retiro, pero va a abrir unos minutos su agenda para poder estar con nosotros y hablar de los temas más importantes del país. Es un privilegio poder tenerlo. Pero antes, vamos al resumen de las noticias más importantes del día. Hola, soy Luis Carlos Vélez y este es mi podcast. Bien, las últimas horas han sido bastante duras para el gobierno del presidente Gustavo Petro. El presidente Gustavo Petro ha sufrido un nuevo golpe en el Congreso después de perder la oportunidad de sacar la ley de financiamiento o la reforma tributaria. Esto es la reforma política, que se quedó sin tiempo para pasar sus primeros 4 debates en esa legislatura. El gobierno tenía la intención, antes de que terminara el año, culminarlo con la reforma de financiamiento, con la reforma tributaria, la ley de financiamiento y la reforma política. Se quedó sin tiempo, simplemente no hay ambiente para que avancen los programas de gobierno. Y este tema, el de la reforma política, es muy importante para la supervivencia del Ejecutivo en el gobierno. Ahora, esto no ha pasado desapercibido. Escuchemos al representante Andrés Forero. Los efectos políticos del hundimiento de la reforma tributaria en las comisiones económicas del Congreso de Colombia. Por un lado, en el caso del Senado, está virtualmente hundida la reforma política del ministro Cristo, y en el caso de la Cámara de Representantes, contra todo pronóstico, se ha logrado que no se apruebe a pupitazo limpio la reforma a la salud. De hecho, los partidos que durante el último tiempo han acompañado al gobierno en distintas iniciativas son renuentes incluso a un tema procedimental como la aprobación o rechazo de los impedimentos. Y son muchos los congresistas que ya le han sugerido al gobierno que deje la discusión de esta reforma para el próximo año, de tal manera que pueda haber un debate riguroso y profundo. Sin embargo, todo parece indicar que el ministro Cristo y el ministro Jaramillo, que están en plan electoral, van a tratar de citar a la Cámara de Representantes para pupitrear en extras esta inconveniente reforma a la salud. Desde el Centro Democrático haremos todo lo posible para... Bien, y esto tiene muy molesto al presidente Gustavo Petro. Ayer, en un discurso rabioso, vengativo, imprudente, disperso, inconexo, el mandatario disparó a donde todo pudo, Y está mostrando que su capacidad de crear alianzas con los partidos políticos ha quedado completamente minimizada. Ayer estaba salido de sí y llamó malditos a los congresistas, una palabra fuertísima que incluso tiene implicaciones bíblicas. Esto fue lo que dijo. Maldito el parlamentario que a través de las leyes destruye la prosperidad de su propia tierra, de su propio pueblo. Se lo tengo que decir a Char, aunque nunca está aquí para decírselo de frente. Él y sus parlamentarios, por estar pregados a los negocios particulares, no fueron capaces de dar la batalla en el día de ayer para defender a su Barranquilla, a su pueblo, a su región, con tal de no pelear con bargalleras, con tal de seguir permitiendo que los dueños mafiosos, muchos de los juegos de suerte y azar, se sigan llenando con las ilusiones de la gente que cree que se puede volver rica jugando y que termina volviendo ricos a unos personajes que por un lado ponen en línea juegos y por otro lado matan. Palabras muy duras del presidente Gustavo Petro, muy duras del presidente Gustavo Petro, tratando de
de echar la culpa a todo el mundo menos a la incapacidad que ha tenido su propia administración de lograr acuerdos que no sean de dudosa procedencia, sobre todo después del escándalo de la UNGRD. Muy duro lo que ha dicho el presidente Gustavo Petro. Un gobierno que cada vez se ve más difícil que pueda sacar proyectos de ley adelante. Vamos a hablar en instantes del episodio del señor Mendoza y su embajada en Tailandia. Eso lo vamos a dejar para el titular. Segunda noticia del día. Toda esta crisis ha generado que se venga un remesón ministerial. Lo ha adelantado el propio ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Se viene un remesón dentro de los ministros, no solamente por lo que está pasando, estas dificultades políticas, sino también porque empiezan los plazos a correr para que miembros del gabinete se salgan del gobierno y puedan aspirar, ya sea a la presidencia de la República o a alguna de las curules del Senado. Esto dijo el doctor Cristo. Rediseñe, que defina el futuro del Estado colombiano para las próximas generaciones. Ahora bien, el tema que me preguntan del presidente, hay que esperar las decisiones del presidente. Todos sabemos que al término de una legislatura y antes de comenzar la otra, y más este año, que es un año electoral de inhabilidades de quienes están ocupando no solamente ministerios, instituciones públicas, y aquí mismo en distintos escenarios de la política, pues viene la renuncia, viene la reorganización del gabinete. Ya lo había anunciado el presidente. Obviamente es el que toma las decisiones y seguramente se tomarán en el mes de enero a comienzos de año para definir la última recta del gobierno nacional, pero será el presidente mismo el que haga los anuncios como es obvio. Ministro, ¿usted se mantiene en el gobierno? ¿Prevé renunciar o no? Yo no voy a renunciar, yo no sé por qué no me dejan pasar la Navidad y los aguinaldos tranquilos. Bueno, tranquilos no estamos. Bien, se viene el remesón ministerial. Tercera noticia. En medio de todo este boroló político, ha habido palabras muy duras. El director del DNP, del Departamento Nacional de Planeación, Alexander López, dijo que iba a acabar con algunas de las transferencias más importantes del país. Ayer, en entrevista con W Radio, sugirió, el medio también de una declaración llena de molestia, mucha molestia, que le iba a quitar el dinero a Bogotá para la construcción del metro. Escuche qué fue lo que dijo el doctor Alexander López. Grave, pone al país en una situación económica absolutamente compleja y nos llevará naturalmente a tomar decisiones en el marco de la ley y en el marco de la Constitución. Este daño o esta decisión que acaban de tomar de manera concreta no afecta al presidente Petro, no afecta a nuestro gobierno. Esta decisión que ustedes tomaron, que es una decisión absolutamente irresponsable, afecta a los derechos del pueblo colombiano. Y de verdad se pusieron del lado de los opresores, de los lados de aquellos que destruyen los derechos del pueblo, que desduchen las garantías de un pueblo que no merece tener un Congreso como el que se tiene hoy en nuestro país. Muchísimas gracias. Bueno, la gente ha quedado muy molesta y preocupada. 7 de la mañana, 12 minutos, vamos a la entrevista. Este podcast es una presentación especial de IES. Imagina lo extraordinario, tecnología e innovación que protege su hogar. www.ieswindows.com. Ingrese a www.ieswindows.com. Saludamos hasta ahora a una de las personas que más quiero en medios de comunicación, a una persona que le debo un montón y que lee el país como ninguno y que hoy por hoy sería una de las voces que nos encantaría estar escuchando todos los días para conocer cómo ve las cosas y el planteamiento nacional. Don Darío Arizmendi, ¿me escucha don Darío a esta hora o no? Muy bajito, Luis Carlos. Te escucho levemente. Uy, caramba, me escucha levemente y yo sí lo oigo bien y lo veo bien a don Darío. A ver si podemos solucionar este problema del audio. Don Darío, ¿acá mejora el audio? No, señor. No, señor. ¿Quiere hacer la entrevista por audio entonces solamente? No sé, lo que a ti te parezca, tú eres el experto y el técnico. Pero yo sí te oigo perfectamente, Darío. Qué maravilla poderte ver y oír. Entonces por audio. Listo, perfecto. Entonces,
oigo a Darío y pongamos una imagen de Darío mientras solucionamos la imagen. Darío, ¿cómo estás? Vivo. Que ya es mucho en un país tan loco como Colombia, Darío. El país lo tengo muy cercano y a ti te siento muy lejano. Darío, ¿cómo estás viendo las cosas? ¿Cómo estás viendo los movimientos, la situación que pasa en el país actualmente? ¿Cómo la estás viviendo? ¿Cómo la estás interpretando? Luis Carlos, yo me acuerdo muchísimo cuando estaba pequeño, chiquito, que cuando mi padre llegaba de trabajar todos los días a la casa, mi mamá le preguntaba: mi hijo, ¿cómo está la situación? Y él decía: muy difícil, mija, muy difícil. ¿Qué es lo que la hace más difícil? Si hoy fuera el noticiero 6 a.m., hoy estuvieras al aire, ¿qué es lo que hace más difícil esta situación? Y sé que estuviste escuchando este resumen que hicimos. ¿Cómo lo estarías presentando a los colombianos? Con el realismo que traté de utilizar siempre, lo más sujeto a la verdad que sea posible, presentando un concurso de opiniones y de puntos de vista variopintos, porque la situación colombiana es esa, pero no es de ahora, últimamente, de este gobierno, no. Colombia viene en un torbellino, como muchos otros países del mundo, muy complicado. Pero esta también saldremos, Luis Carlos. Ese siempre ha sido un tono tuyo, propio, el de ser positivo y el de ver las cosas más allá de los instantes inmediatos. Pero esta situación en el país, en el tema económico, en el tema social, en el tema violento, ¿te recuerda a qué gobierno? ¿A qué lo podrías comparar? No tengo tanta memoria, Luis Carlos. ¿Se parece a qué? El ¿Se país ha parece a vivido qué? épocas muy duras, muy difíciles, muy complejas. Yo diría que el año 86, en la época de Belisario, Palacio de Justicia, Arbero, etcétera, ¿no? Mm, mm. Cuando dices al principio que la necesidad de escuchar todos los ángulos, por supuesto, de alguna manera hay justificación social y política de lo que está pasando hoy por hoy en Colombia. No, yo no utilizaría la palabra justificación, sino es una aproximación a una explicación, porque evidentemente, salvo los que estamos en Colombia, desde afuera esto se ve demasiado gris oscuro, demasiado negro, y no, pues sí y no. Fíjate las paradojas de la realidad colombiana. Sí. ¿No es tan grave la situación, pensarías tú? Es delicada, pero que uno diga estamos al borde de un Mm. precipicio, de un golpe de Estado, de una situación. No, no. Colombia se ha acostumbrado como a vivir en medio de la zozobra, llega hasta la punta del precipicio, pero no se vaya, no cae. Y eso es lo que nos salva, porque tenemos un pueblo muy berraco, muy echado para adelante a pesar de todo. Mm. Tal vez una de las cosas que más preocupa sobre el gobierno del presidente Gustavo Petro es ese halo que hay encima de la posibilidad de que se mantenga en el poder. ¿Cómo ves eso? No lo veo posible. Ujú. Colombia no es una tierra fértil para ese tipo de jugaditas, ni de articulitos, ni de cosas de esas. No. No lo veo viable, no lo veo posible. Y además, siendo justos con la historia, Gustavo Petro no sería el primero que quisiera hacer algo así. La mayoría de sus antecesores ha buscado maneras de extenderse en el poder. Pero yo no creo que sea el caso, incluso pues que le tiene que ser consciente de que su situación es bastante precaria, muy frágil, que no tiene en este momento una opinión mayoritariamente positiva de la opinión pública sobre su gobierno, sobre su gestión, sobre sus ministros. No creo. Y no creo que en Colombia haya un ambiente para permitir y tolerar que Gustavo Petro se quiera tomar otro periodo, unos años más. No creo. Puedo interpretar, Darío, que Colombia tiene instituciones fuertes también, que se mantienen fuertes también a pesar de los vaivenes del propio Ejecutivo.
Tú lo has dicho, no me cabe la menor duda. Colombia es un país serio, es un país respetable, es un país que tiene unas reglas del juego que mal que bien o bien que mal, dependiendo de muchas circunstancias, las respeta, las acata y unas fuerzas militares completamente fieles al respeto a la Constitución. Mm. Después de una época como esta, ¿qué dice la experiencia? ¿Crees tú que el péndulo se mueve de la izquierda hacia el centro y un poco más a la derecha? ¿Permanece en ese lugar? ¿El futuro cómo se vislumbra, Darío? Yo lo vislumbro, Luis Carlos, hacia un gobierno de centro, nada de extremo, ni de izquierda ni de extrema derecha. ¿Por qué de centro? Porque el país no creo que esté para que se cometan aventuras de esa naturaleza, de que Petro continúe en el poder o para que llegue un dictador de derecha. No, 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 no. Aquí hay gente muy capaz, muy valiosa, muy importante que no va a permitir que eso suceda. La oposición en Colombia es una oposición que muchos critican porque no tiene una figura visible. Y la figura más visible o tal vez más representativa de los últimos días es una colega nuestra, Vicky Dávila. ¿Cómo ves esto de Vicky Dávila? No la veo, yo la respeto mucho, la quiero mucho, la admiro mucho como profesional, como periodista, pero no, creo que eso es una enguanda, como decían las mamás. Es una enguanda, no, no la veo calando. Puede ser que tenga en ciertos círculos mucho asidero y mucha aceptación, pero yo honradamente no la veo. Don Darío, ¿qué es una enguanda para los que no tenemos mamás que utilizaban esa palabra? Una enguanda es un término muy paisa que es como una ventolera. ¿Sabes lo que es ventolera? Sí, señor, ventolera sí entiendo perfectamente, sí, eso sí lo entiendo. Así es. Entonces este es como, ay, metamos la mano al sombrero y saquemos un conejo y de pronto resulta una rata. No, 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 no. Mm. Colombia está curada de todo ese tipo de novedades, por decirlo de alguna manera. Mm. Y me parece supremamente honesto y me parece el panorama que muestra Darío, un panorama mucho menos caótico del que vivimos o probablemente estemos viviendo dentro de los medios de comunicación. Los medios de comunicación estamos viendo esto de una manera exageradamente caótica, Darío. Hombre, yo no diría eso, porque hay de todo. ¿De qué medios estamos hablando? Aquí no hay una uniformidad, por fortuna, entre los medios de comunicación. Hay una pluralidad, hay una diversidad, y eso es sano, y eso es positivo, y eso es democrático. Pero aquí no hay un unanimismo, ni una sola voz, no, ni desde el gobierno, ni, no, 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 no. Aquí, por fortuna, hay todavía un ánimo libertario. Y eso me parece súper interesante. Darío, sobre los medios de comunicación, tú que has vivido una, una transferencia tecnológica donde la radio era la reina, donde primero era el AM, después el FM, después llegó la televisión, estuviste en periódicos también mucho tiempo, combatiste el embate del Internet, hasta hace muy poco pues que estabas en la radio. ¿Cómo ves este avance de los medios de comunicación, no solamente en Colombia, sino también en el mundo? No, esplendoroso. Yo creo que es un renacer, un reverdecer de los medios de comunicación y cada uno de acuerdo con sus posibilidades, sus recursos profesionales y humanos, tecnológicos, desde luego, y económicos, pues va encontrando su espacio, pero hay espacio para todos. Mm. Eso de espacio para todos es bueno para los medios de comunicación porque ahora, incluso sin el establecimiento de los medios, hacer comunicación en plataformas mucho más sencillas como esta le abre la puerta a todo tipo de voces, no necesariamente con la misma medida de la responsabilidad que se esperaba antes. Por supuesto que sí, pero cada uno va a llegar hasta el límite de sus capacidades y de sus posibilidades. Creo que eso es bueno para la libertad, para la democracia, para tener una sociedad sana. Agradecerle como siempre por su tiempo y la posibilidad que nos da de conocer a
a Colombia y conocer sus interpretaciones. Don Darío Arizmendi, acá en el programa. 7 de la mañana, 23 minutos. Estoy viendo muchos de nuestros comentarios, de nuestras personas que nos acompañan en diferentes plataformas. María Aguirre, hay que escuchar todas las voces. Está diciendo Henry, el centro es tibio. Fabián Mendoza dice, se le fueron a don Darío las luces por hablar de Vicky Ávila. Es la opinión, y la opinión la tenemos todo y todos tenemos que respetarla. Muy bien, 7 de la mañana, 24 minutos. Vamos a los mercados con don Felipe Campos. A los mercados con don Felipe Campos. Este podcast es presentado por Caribana, el único resort con campo de golf y sede de playa en la zona norte de Cartagena que es una realidad. En Caribana está la mejor opción para comprar vivienda, lotes para construir la casa de tus sueños y apartamentos para rentas cortas. Visita www.caribanacartagena.com o llama al 316-694-0621. 316-694-0621. Don Felipe, ¿qué tenemos esta mañana? ¿Qué tenemos que estar pendientes? Buenos días a todos. Hoy, con todas las tensiones que hay en los mercados de deuda colombianos y la posibilidad de perder la calificación, quiero contarles la historia de otro país. Un país que lleva creciendo 3% los últimos 2 años, un país que lleva más de un año con la inflación por debajo del 5%, un país que tiene superávit en cuenta corriente. ¿Qué quiere decir esto? Que le es fácil vender al mundo y le es fácil traer dólares a su economía. Un país que ha aumentado la producción de barriles en 1,5 millones los últimos años y hoy es uno de los grandes, produciendo 3,5 millones de barriles. Un país que es la economía número 11 del mundo. Y si todavía no saben de quién les estoy hablando, un país que se ha ganado 5 mundiales de fútbol, es Brasil. Con todos estos números uno no se imagina por qué tienen una crisis de deuda en tasa de interés, por qué los bancos centrales están subiendo tasas en lugar de bajarlas, y todo esto se debe a problemas fiscales. Brasil ha tenido un déficit fiscal de 10% en los últimos 2 años, cuando Colombia lo tiene al 5%, y tiene una deuda sobre el PIB que aumenta este año del 81% al 92%, cuando Colombia lo ha mantenido estable al 55%. Aquí es donde se da cuenta uno que el camino al infierno está plagado de buenas intenciones. No importa lo bueno que usted le quiera hacer a un país, si no tiene la plata, si no es estable su deuda, va a haber castigo por parte de los inversionistas y de la tasa de interés. Y si encima usted quiere presionar a su banco central para que baje tasa de interés y le ayude en el crecimiento económico sin las condiciones dadas, tiene una crisis full de los inversionistas. ¿Y quiere decir esto? Que la única forma de solucionarlo es el Banco Central amarrándose los pantalones y subiendo la tasa de interés muchísimo, que es lo que ha estado pasando en Brasil. Aquí los mensajes para Colombia son importantes. Primero, mucha gente hace paralelos. Colombia, los números no están cuadrando, vamos a perder un grado de calificación, pero hay una gran diferencia en Colombia. Y es que el gobierno actual y los gobiernos pasados están de acuerdo en lo básico, siguen creyendo en la regla fiscal y siguen creyendo en la estabilidad de la deuda en el largo plazo. No importa que perdamos la calificación, si lo básico se sigue respetando y es lo que todos tenemos que defender, Colombia va a superar la situación actual. 7 de la mañana, 26 minutos. A don Darío Arizmendi hay que agradecerle muchísimo por su tiempo esta mañana. Se cortó la comunicación, pero él sabe de nuestro cariño, de nuestro aprecio y de nuestra admiración. 7 de la mañana, 26 minutos. Lo que no sabías hoy, don Julio César Iglesias, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Luis Carlos, buenos días, ¿cómo anda? Bien, Julio, ¿qué sabemos hoy? ¿Qué no sabíamos hoy? Bueno, muchas cosas, que todos los días aprendemos y nos reímos con este gobierno, Luis Carlos, porque hay que reconocer que será un mal gobierno, pero risas no faltan. ¿Qué es esto de los datos del Tesoro Nacional? Luis Carlos, hay un informe del Departamento de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá que se ha hecho muy importante este año, porque ellos lo que calculan es cuánta plata tiene lo que llaman el DTN, que es el Tesoro Nacional. Haga de cuenta, es la cuenta de ahorros, entre comillas, del Estado colombiano. Es administrada por el Ministerio de Hacienda y ahí está la liquidez y desde ahí se hacen las transferencias pues para inversión, para el pago de la deuda, en fin, es donde se centraliza el manejo del grueso de la plata en efectivo del Estado colombiano. Y ellos han venido este año haciéndole seguimiento a lo que ocurre con esa cuenta del Tesoro Nacional. Y prácticamente en todo el año
hemos tenido mínimos históricos. Si vemos ahí la gráfica que publicó el Banco de Bogotá, este año es la línea roja, ¿no? Es el monto de los recursos que ha habido a lo largo de este año es la línea roja. Y cuando está por debajo de esa zona gris, que es el rango histórico, significa que estamos en mínimos históricos. En varios momentos del año hemos tenido la menor cantidad de plata en esa cuenta de ahorros, en esa cuenta corriente del Estado colombiano. Y de nuevo, a principios de diciembre, que es el último dato que publicó el Banco de Bogotá, había en esa cuenta 6.4 billones de pesos. Y eso parece mucha plata, Luis Carlos, y por supuesto que lo es. Sin embargo, es el mínimo histórico para ese momento del año desde que se llevan estas cuentas. El promedio, para que usted vea digamos, el nivel de escasez de efectivo en esa cuenta es 22 billones. Ese es el promedio y estamos pues en 6.4 billones. Por lo tanto, la situación de la caja del Estado sigue muy apretada y el recaudo no despega. Y pues claro, eso se traduce en lo que vemos en los múltiples sectores, Luis Carlos, en salud con presupuestos máximos, en educación con el ICETEX. En fin, ahí se explica el problema fiscal, no como nos decían ayer los ministros, seguramente usted ya los vio, quejándose, pues que en el año entrante no va a haber para subsidios, para construir vías, no va a haber para acueductos, no va a haber para hacerle mantenimiento a los aviones de la Fuerza Aérea, no va a haber para el metro de Bogotá en 2026, decía Alexander López. No es porque se haya caído la tributaria, Luis Carlos, es porque estamos en una situación fiscal de caja y de recaudo lamentable. Otra cosa es que hayan cogido esa excusa de la reforma tributaria. Sí se puede quitar los dineros de la inversión, lo digo porque en gran parte el presupuesto nacional, Julio, es inflexible. Hay una plata que ya está comprometida en vigencias futuras, hay unos dineros que están comprometidos para el pago de la deuda, hay unos dineros que están ya comprometidos para las regiones. ¿Qué tan flexible es ese presupuesto? ¿Qué tan plausible y real se puede materializar esta amenaza de Alexander López y de los demás ministros? Es una amenaza y es una realidad, ¿no? La CARF sacó hace unas semanas un informe que decía que el 85-86% del presupuesto nacional es inflexible. Estamos hablando del pago de la deuda, el pago de los intereses y de los principales de los TES, por ejemplo, Luis Carlos. Eso, si lo dejamos de pagar, nos fregamos, para ponerlo en términos sencillos. O, por ejemplo, el tema pensional también es prácticamente imposible que se deje de pagar. Ahora, imposible en términos relativos porque ha ocurrido varias veces que en la historia que se haya dejado de pagar en otros países, sobre todo los compromisos pensionales. Pero sí, ese componente de inversión es donde más se ha afectado, digamos, donde más se ha concentrado esa reducción del gasto. Entonces yo sí veo plausible que en áreas como esas que usted menciona, infraestructura, vigencias futuras, tengan que hacerse recortes y van a ocurrir. Julio, no sé si alcanzaste a escuchar un poco la entrevista de don Darío. Lo que pasa es que yo soy fan de Darío Arizmendi y a mí me parece lo máximo y me parece supremamente agradable y la vista que tiene de 16,000 pies de la situación en Colombia, ¿no? Porque nosotros la vivimos un poco caótica y él trata como de, con la experiencia del tiempo, decir, mire, tranquilo, que esto hemos pasado por cosas peores, ¿no? Sí, es cierto. Pues tantas mañanas como estas, viendo tantos disparates y tantas situaciones, de acuerdo, más difíciles, Luis Carlos, que le tocaban a periodistas como Darío Arizmendi. Me acuerdo también de esa misma época, Juan Gozaín, pues uno los escuchaba, esa voz que usted dice, esas voces que generan contexto, ¿no? Que nos dejan ver un poco la historia con algo más de reposo, entender que también esto pasará. Sí, es completamente cierto. 7:32 a.m. Don Julio, te mando un abrazo, gracias, nos vemos el lunes. Chao, Luis Carlos, nos vemos. Gracias. 7:32. 7:32 a.m. Doctora Cristina Plazas, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Luis Carlos, y a todos los que nos siguen. Qué pena por la voz, pero es una gripa terrible, pero acá firme, Luis Carlos. Doctora Cristina, ¿qué pasa? Llevamos 2 días de una gripa terrible, la gente está gripadísima en Colombia.
No, me estoy muriendo, fiebre, otitis, infección de la garganta, terrible, pero acá estamos firmes. Además que como no nos sorprende lo que pasa con el gobierno todos los días, acá estamos. Doctora Cristina, ¿qué no nos sorprende? Luis Carlos, pues hoy no nos sorprende el nombramiento de Daniel Mendoza como embajador de Tailandia. La verdad, dígame una cosa, Luis Carlos, ¿a usted le sorprende? No. La verdad no. Mire, no es la primera vez que Gustavo Petro le da la espalda a las niñas y a las mujeres del país. Ya se ha vuelto además habitual los nombramientos de Petro a personas señaladas por maltrato o violación de mujeres. Entonces, realmente no es mucho lo que nos sorprende. Y yo sigo a la gente sorprendida y diciendo, ¿cómo así? Pues si esto es lo habitual, ¿qué es lo que causa tanta sorpresa? ¿Y sabe qué me sorprende aún más? Las supuestas feministas de este gobierno, como Ángela María Robledo, como Clara López, como María Fernanda Carrascal. Todas ellas lo que hicieron, entre otras, claramente, todas ellas lo que hicieron fue demostrar que esa lucha feminista que mantuvieron durante años, pues que tristemente apenas llegó Petro al poder, pues como que se desapareció la lucha. Lo que se ve es que se dieron ante el poder, obviamente ante los cargos. Y otra persona que no me sorprende, Luis Carlos, es Francia Márquez. Mire, lo que ha demostrado Francia Márquez es que guarda silencio ante todos estos escándalos y ante los nombramientos de Gustavo Petro frente a estas personas cuyas decisiones le hacen un daño terrible a esta lucha a favor del no maltrato contra la mujer. Y lo que demuestra una vez más la doctora Francia es que ese ministerio es una máquina burocrática que realmente se creó no para defender las causas que se supone que deben defender, sino simplemente es una máquina burocrática para pagar favores, Luis Carlos. Y otra cosa que no me sorprende es el concepto que tiene del amor. Entonces usted me imagino que lo oyó ayer en ese discurso en Barranquilla que realmente yo creo que no estaba en sus cabales, pero le voy a mostrar textualmente lo que dice Daniel Mendoza del amor, que fue lo que ayer defendió el presidente Petro en su discurso. Dice: vamos a emborracharla, a drogarla y después cuando duerma indefensa la amarramos y le damos todos por él. Me da pena decir lo que sigue, Luis Carlos. Sí. Pero pues vaya idea de amor la que respalda el presidente, no me sorprende. Y finalmente, Luis Carlos, no me sorprende este nombramiento porque no podría haber una persona mejor que Daniel Mendoza que represente a Gustavo Petro y al gobierno de él. Porque claramente a los colombianos, a usted, a mí, a los que nos oyen y al resto de Colombia, el señor Daniel Mendoza no nos representa. No nos representa absolutamente nada. De todas maneras, doctora Cristina, no entiendo, no me sorprende, no entiendo por qué lo hace el presidente. O sea, pagar un favor a ese costo, ¿qué favor pudo hacer Daniel Mendoza más allá de desprestigiar y ser una persona que atacó constantemente a uno de los enemigos, de los rivales políticos más fuertes de Gustavo Petro, que es Álvaro Uribe? ¿Cuál es su mayor contribución? Es decir, no entiendo qué gana Petro haciendo esto. Mire, Luis Carlos, esto no es pagar un favor. A Petro le fascina retar a todo el mundo. Mire, que este no es el primer nombramiento. Entonces, yo lo que creo es que su narcisismo, lo único que representa en esta designación es que él nos está diciendo: a mí no me importa lo que ustedes piensen, yo hago lo que se me da la gana, yo soy Gustavo Petro, soy el presidente y soy el que manda. Ayer en el discurso lo dijo claramente, dijo: me están diciendo que no puedo nombrar, claro que puedo nombrar, y según él estas son las ideas progresistas y de izquierda, y la verdad, si uno ve, son muchas las mujeres y los hombres incluso que han salido a decir que el que realmente está acabando con el progresismo y con la izquierda es Gustavo Petro. Lo que no pudieron hacer los presidentes anteriores, que según muchos de ellos son de derecha. 7 de la mañana, 38 minutos. Doctora Cristina, como siempre, gracias y mejórese de esa gripita, ¿oyó? Muchas gracias, un abrazo para todos. Gracias, 7:38.
estar bien. Y muchos éxitos en esta nueva empresa en que está usted comprometido. Gracias a ti por invitarme y un saludo a toda tu ya gran audiencia. Me encanta estar aquí en su programa, Luis Carlos, porque como le digo, mi admiración, mi respeto y mi agradecimiento por todo lo que ha hecho por sacar a nuestro país adelante. Muchas gracias. Siete de la mañana, 38 minutos. Gracias a todos los que han participado durante este mes de programas que venimos haciendo acá en Vélez por la mañana. Realmente ha sido un ejercicio maravilloso. Veo los likes, veo los mensajes, veo todo este movimiento que ha venido creciendo esta comunidad gracias a ustedes y gracias al programa que estamos haciendo acá. 7:39, el minuto del profe Carlos Antonio Vélez. Profe, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buen día. Anoche se apuró en una cancha muy mala. Han acabado con el Atanasio, como han acabado con un montón de estadios en Colombia gracias a los conciertos. La cancha estaba muy mala, pero anoche en esa cancha mala comenzó la disputa de la Copa Betplay, que es el torneo paralelo a la liga. Lamentablemente le bajaron el perfil, porque ese torneo antes daba al campeón un cupo a Copa Libertadores, ahora lo da a Copa Sudamericana, y no es lo mismo la Libertadores que la Sudamericana. América hizo un muy buen primer tiempo, superó de pe a pa Atlético Nacional, pero en 2 ráfagas Nacional, terminando el primer tiempo y arrancando el segundo tiempo, pasó a ser ganador de perdedor. Y ahí está la diferencia, que mientras América no la mete, Nacional la mete. Hagamos una proporción. De cada 5 acciones de ataque, América mete 1, Nacional puede meter 2 o 3. Entonces es un tema de eficacia y no de eficiencia. Porque futbolísticamente son equipos de momentos. Nacional tuvo un buen momento en el segundo tiempo, América tuvo un buen momento en la primera parte, pero no tienen regularidad. Altas y bajas con muchos problemas defensivos y muy rígidos, ¿no? Uno sabe cómo comienzan y cómo terminan las jugadas. Pero bueno, la gente disfruta con eso. La vuelta será el próximo domingo a las 5 de la tarde. 3-1 terminó el partido. Yo creo que sobraba un gol. Lo más lógico era el 2-1, no el 3-1. Y como hablamos de equipos irregulares, uno no sabe qué pueda pasar. Mañana vamos a conocer al primer ascendido. Llaneros Unión Magdalena, jugarán en Villavicencio. Va ganando el Unión Magdalena. Los partidos hay que jugarlos. Esperaremos hasta mañana. 7 de la mañana, 41 minutos. Vamos al editorial. Muy bien. Yo creo que todos están en Colombia, por lo menos el universo racional en Colombia, muy molestos, muy tristes con el nombramiento de Daniel Mendoza como embajador de nuestro país en Tailandia. Y es triste, es desafortunado por las maneras de esta persona que han quedado plasmadas, impresas para la historia en varias de sus declaraciones en redes sociales y presentaciones personales. Sus fotografías exponiendo el cuerpo de mujeres y mensajes como este o como estos en redes sociales que yo realmente se los pongo en pantalla, pero no me atrevo a leerlos. No me atrevo a leerlos en voz alta. El señor Mendoza ha dicho en otras oportunidades, vale la pena que los dejen un rato más, los mensajes. El señor Mendoza ha dicho en repetidas oportunidades que él lo hace porque estaba escribiendo una novela, no sé qué novela estaba escribiendo y con ese tono, esa novela. Y si eso se puede llamar una novela. Él dice que es producto de la ficción y que no es nada que él haya hecho a título personal.
Sin embargo, en otras oportunidades mostró en sus redes sociales fotografías de él prácticamente desnudo y también eh, incitando, por lo menos haciendo referencia a estos temas. El nombramiento de Mendoza, el Matarife, como se hace conocer, eh, ha generado la protesta de la Asociación Diplomática y Consular de Colombia. Aquí está la carta. Ellos están en completo desacuerdo. Esta es la entidad que reúne a los hombres y mujeres de carrera diplomática, la Asociación Diplomática y Consular de Colombia, que expresa su profunda preocupación por la reciente designación de Daniel Mendoza como embajador de Colombia ante el Reino de Tailandia. Preocupación radica en las implicaciones que dicho nombramiento podría tener para la imagen del servicio exterior colombiano, particularmente en un país como Tailandia, donde las normas culturales y sociales exigen altos estándares de respeto y diplomacia. Bueno, el presidente Gustavo Petro nombra al señor Mendoza, del cual mejor no conocemos sus habilidades ni diplomáticas ni académicas para poder estar en un cargo de tal envergadura. No sabemos qué estudió, no sabemos dónde se graduó, y no conocemos mucho más de sus videos altamente criticados, de su vida y de sus logros. El presidente Gustavo Petro, en Barranquilla, en ese discurso que hoy se vuelve famoso, donde se le ve otra vez rabioso, vengativo, imprudente, disperso, inconexo, defiende con estas palabras al señor Mendoza. Diciendo que no puedo nombrar al señor Mendoza de embajador, el que hizo el Matarife, porque salieron unas fotos de él desnudo con unas señoras. Las señoras no dicen que fueron a la fuerza, sino que les gustó el momento. Oiga, ¿cómo esperan que un gobierno libertario y progresista prohíba el amor y hacer el amor? Ni que fuera Pinochet. Yo no soy Uribe, no soy un cura recendón, yo soy un emancipador, y el amor hace parte del ser humano y es su principal fuerza liberadora. Háganlo como lo hagan, siempre que respeten al otro ser humano. Si el amor se reprime por ideología diciendo que no puede. Emancipador, ¿no? Se llama el presidente Gustavo Petro. Un liberador, alguien que saca a las personas de cualquier dependencia o de cualquier yugo. Emancipador. Yo no sé si uno puede ser un emancipador al nombrar a una persona como Daniel Mendoza en ese alto cargo. Pero dejémoslo para que ustedes digan lo que quieran decir frente a este nombramiento, ¿no? De mi parte, lo único que tengo que decir es que me parece equivocado, grosero, y habla muy mal de la manera en que se están tomando las determinaciones por parte del gobierno nacional. Ahora, y aquí viene la carne de la hamburguesa. ¡Qué decepción! La verdad es que el país debe estar profundamente decepcionado del señor Luis Gilberto Murillo, canciller de Colombia. El doctor Murillo tiene una hoja de vida, es así, excepcional. El doctor Murillo es una persona que se ha dedicado a estudiar, a trabajar, que tiene un pedigrí económico, administrativo, formativo, grande. 57 años de edad, nacido en 1967, en Medio San Juan, en Colombia, afroamericano, estudió en Rusia, en el Russian State Geological Prospecting University, ¿cierto? Y un hombre de tono suave, de tono inteligente, que ha vivido en Estados Unidos un tiempo grande, ¿no? Perdón, nació en Andagoya, en Chocó.
becario del ICETEX, ¿no? Estuvo con Antanas Mockus, estuvo con César Gaviria, fue ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible durante la administración de Juan Manuel Santos, gobernador de del Chocó, embajador de Colombia ante Estados Unidos en la administración de Gustavo Petro, ¿no? Ingeniero de minas. Un hombre realmente que pintaba para muchas cosas. Pintaba para muchas cosas. Y de nuevo, destaco su afrocolombianidad como una de las personas más destacadas en su tierra durante mucho tiempo. No es un pensador inteligente, pero no le encuentro mucho carácter a una persona que deja que ocurra este tipo de nombramientos en sus narices. Se dice en los corrillos que el doctor Murillo va a dejar su cargo en los próximos días, sobre todo en la antesala de la presencia o de la eventual presencia de Gustavo Petro en la juramentación de Nicolás Maduro el próximo 10 de enero como presidente de Venezuela. Se dice que el doctor Murillo no quisiera ser partícipe o que quedara dentro de los anales de la historia, que él era el canciller, el responsable de las relaciones internacionales, en el momento en el que el presidente de Colombia le da su abrazo y beneplácito a un dictador, a un déspota, a un asesino que se roba las elecciones de su país a pesar de haberlas perdido abrumadoramente de acuerdo a todos los conteos oficiales y reales. Pero en lugar de aguantar para tal punto, el doctor Luis Gilberto Murillo debería retirarse de su cargo antes, o por lo menos manifestar su diferencia frente a este tipo de nombramientos. Nombramientos que carecen de cualquier tipo de mérito, que sí tiene el señor Murillo por haber trabajado y haberse dedicado, como se ha dedicado durante su vida, a avanzar. El nombramiento de Mendoza no se equipara con la carrera de Murillo. No está a la altura del trabajo de Murillo, de lo que representa Murillo. Pero si Murillo lo deja pasar, como lo ha dejado pasar, por conveniencias políticas, por no quererse pelear con su jefe, por no querer perder el respaldo de esa colectividad que es muy fuerte, la que acompaña a Gustavo Petro, es algo que no habla mucho o no habla bien de su carácter o de su futuro político. Porque es precisamente ese tipo de actitudes las que han llevado a que Colombia pase por estos momentos horribles, políticos, morales, por las que atraviesa actualmente. Si el doctor Murillo no estuviera de acuerdo con el nombramiento del señor Mendoza o como de otros personajes dentro de la cartera internacional y foránea colombiana, que se ha convertido en un lugar para pagar favores de aquellos que hicieron campaña para el presidente corriendo la línea ética o que fueron fundamentales en el ataque y la eliminación de sus rivales políticos, entonces no merece que lo respalden en una carrera política futuro. Nada se diferencia de lo que está haciendo el doctor Murillo hoy por hoy en la Cancillería a lo que han hecho otros políticos y empresarios acomodados que habilitaron, permitieron que Gustavo Petro llegara a la presidencia del país y que hoy se quejan. Me da mucha lástima realmente el doctor Murillo, y lo digo con todo el respeto y toda la admiración de nuevo por una persona a la cual solamente tengo cosas buenas que decir, pero esta me parece que es triste y difícil de mantener. Ojalá el doctor Murillo se dé cuenta de lo que está haciendo y con la dignidad que debe tener se separe como se debería separar de este tipo de cosas.
7 de la mañana, 53 minutos. A ustedes muchas gracias por acompañarnos. Veo los mensajes, veo los números que tenemos actualmente de gente conectada. Llevamos un mes haciendo este programa. Gracias, muchísimas gracias. Pasen un buen fin de semana, abracen a la gente que quieren, estén con su familia, con sus hijos, llénenlos de besos, luchen por la familia, porque eso es lo realmente importante. A ustedes muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Luis Carlos Vélez. Si Dios quiere, nos vemos y nos escuchamos el lunes. Dios los bendiga. Todo va a estar bien. Gracias. Chao. Este podcast es una producción de Visimiria. Producción periodística, Lewis Acuña. Producción de audio, Luis Martínez. Música original, Miki de Narváez. Este podcast es presentado por Caribana, el único resort con campo de golf y sede de playa en la zona norte de Cartagena que es una realidad. En Caribana está la mejor opción para comprar vivienda, lotes para construir la casa de tus sueños y apartamentos para rentas cortas. Visita www.caribanacartagena.com o llama al 316-694-0621. 316-694-0621. Este podcast es una presentación especial de IES. Imagina lo extraordinario, tecnología e innovación que protege su hogar. www.ieswindows.com. Ingrese a www.ieswindows.com.